Hola estudiantes, padres de familia, reciban un cordial saludo de parte de la institución educativa Basili. Volvemos a encontrarnos, muchachos, en las clases de álgebra, en esta cuarta clase de este último bimestre del año. Y el capítulo que vamos a ver el día de hoy es el capítulo de funciones. ¿De acuerdo? Muy bien. La clase pasada hicimos nosotros relaciones, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo se realiza una relación. Saben ustedes cómo se hace un producto cartesiano y que del producto cartesiano se obtiene una regla de correspondencia y ahí obtenemos nosotros una relación. Entonces, ¿qué cosa será una función? Toda relación, muchachos, será una función. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y toda función será una relación. Eso es lo que vamos a distinguir el día de hoy. Entonces, una función va a estar definido de la siguiente manera. Una relación f incluido en el producto cartesiano, definido como f, función de a en b, si solamente si x pertenece al conjunto A de conjunto de partida y existe lo más un elemento y en el conjunto B. De manera gráfica vamos a tener que esto va a ser una función. Vemos aquí un conjunto de partida, un conjunto de llegada, y aquí vemos que el 2 se relaciona con un elemento del conjunto de llegada, y aquí de la misma manera un elemento con un elemento, y aquí de la misma manera. ¿De acuerdo? Entonces nosotros diremos que la función será acá 1 punto y coma b, acá está, 2 punto y coma a, aquí está, 3 punto y coma d, aquí está. Eso es la función, ¿no? Esa es la función. Y esto está expresado en el diagrama sagital. Vamos a ver esto en el diagrama cartesiano, o sea, en el plano cartesiano. A ver, vamos a ver de que como tenemos nosotros pares ordenados, él corresponde a la componente X, a eje de abscisas, y él al componente, la segunda componente corresponde al eje de ordenadas, o sea, al eje Y. ¿De acuerdo? Por aquí está el eje X y por aquí el eje Y. Entonces, si te dice 1 punto y coma B, 1 punto y coma B estará por acá. Ese es el par ordenado 1 punto y coma B. 2 punto y coma A estará por acá. Y 3 punto y coma D estará por aquí. Ahí están los pares ordenados. ¿De acuerdo? Ahí están los pares ordenados de esta función. Esos son los elementos. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué se dice que es una función? Porque a cada elemento de A le corresponde un solo elemento de B. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que él no podría corresponderle a otro elemento de B. No podría corresponder a otro elemento de B. Solamente para que sea función debe corresponder a un único elemento de B. ¿De acuerdo? Por ejemplo, veamos el ejemplo 2. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos por aquí, en el diagrama sagital, que el 1 se relaciona con dos elementos del conjunto B. Se relaciona con B y se relaciona con C. Entonces, esto no es posible que suceda. Por lo tanto, esto de aquí no es función. No es función. Eso no puede suceder. Un elemento de A no puede estar relacionado con dos elementos de B. No es posible. ¿De acuerdo? A ver, explicado de otra manera en esta expresión. Aquí nosotros tenemos dos pares ordenados. Nunca se puede repetir la primera componente. Te puedes dar cuenta que aquí la primera componente se está repitiendo. Si te dice que es función, entonces tú tendrías que analizar de la siguiente manera. Si te dice que es función y tú sabes que para que sea función no puede repetirse la primera componente, eso quiere decir que B y C necesariamente deben ser iguales. Para que esto exista. Caso contrario, no sería función. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora, muchachos, en el diagrama cartesiano cómo se presenta eso. A ver, tenemos 1 punto y coma B. 1 punto y coma B estará por acá.
1 punto y coma C estará por aquí. 2 punto y coma A estará por aquí. Y 3 punto y coma E estará por aquí. ¿De qué manera distingues tú si es o no función? Si tú trazas una línea vertical y corta en 2 puntos, quiere decir que no es función. Si te das cuenta, ahí justamente está cortando en 2 puntos, aquí y aquí. Por lo tanto, ello demuestra que no es función. Entonces, de ambas maneras te estoy enseñando, en el diagrama sagital y en el plano cartesiano. Entonces, en ese caso, no sería función. Muy bien, vamos a ver ahora otro detalle más que es muy importante también. Reconocer quién es el dominio y el rango de la función. El dominio van a ser los elementos del conjunto de partida, o sea, el conjunto A. Y el rango van a ser los elementos del conjunto de llegada, o sea, el conjunto B. Recuerda, por ejemplo, si nosotros graficamos, si expresamos en el diagrama sagital, él sería, imagínate que es el conjunto A, él es el conjunto B, y acá vamos a tener los elementos menos 2, 1 y 0. Y por acá tendremos los elementos 3, 4 y 1. Y la función, esto es una función, es de la siguiente manera. El menos 2 se relaciona con el 3, el 1 con el 4 y el 0 con el 1. Ahí está. ¿Quién será el dominio? El dominio de la función va a ser el conjunto de partida, o sea, los elementos menos 2, 1 y 0. ¿Quién va a ser el rango? Los elementos del conjunto de llegada, o sea, 3, 4 y 1. De este caso, de este ejemplo, ¿no? De este ejemplo. ¿Está bien? De este ejemplo sería el rango, podríamos poner acá, el rango de f será igual a 3 punto y coma 4 punto y coma 1. Ahí está. ¿De acuerdo? En el segundo ejemplo, en la parte de abajo, vemos que también se puede identificar sin necesidad de hacer el diagrama sagital, simplemente de la siguiente manera. Si te dicen el rango, ¿quién es el rango? Los elementos de las segundas componentes, o sea, 3, 1 y 2. Ahí está el rango. Y si yo quiero hallar el dominio, van a ser las primeras componentes. ¿Quiénes serán? El 5, el 2 y el menos 1. Ese sería mi dominio. Muy bien, estudiantes. Vamos a ver entonces ahora con ese marco teórico las preguntas de nuestro libro. Número 1 te dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa una función? A ver, ¿quiénes representan una función? Veamos. La primera, ¿será función sí o no? Vemos que en las segundas componentes se relaciona con un único elemento del conjunto A. El 0 con el raíz de 6, el 8 con el menos 4 y el menos 9 con el 2. Entonces, él sí es función. En la segunda, vemos que vemos por aquí que el menos 1 se relaciona con el menos 4, el menos 3 se relaciona con el 4, pero aquí hay un elemento del conjunto de partida que se desdobla en 2 y hemos dicho que solamente le puede corresponder un único elemento del conjunto de partida y aquí está doblado en 2, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que él no es función. ¿Por qué? Porque él se está relacionando con 2 del conjunto de llegada y eso no puede suceder. Solamente puede relacionarse con 1. La siguiente, sucede lo mismo. El menos 1 se está relacionando con 2. Por lo tanto, esto tampoco va a ser función. Solamente puede relacionarse con 1. Y la número 4 sí es función, ¿no? Porque solamente se relacionan con un único elemento del conjunto de partida. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora a desarrollar el problema número 3. Te dice, calcula el rango de la función. Muy bien.
el rango de la función. Rango de f. ¿Cómo se halla el rango de f? Con los elementos del conjunto, los elementos o las segundas componentes, ¿no? Las segundas componentes. Está el 8, el 4, el 7 y el 16. Así de simple. Simplemente estamos identificando el rango. ¿Quién será el dominio? Los elementos que están ubicados en la primera componente, ¿no? El 2, el menos 9, el menos 11 y el 14. Pero como a ti te piden el rango, únicamente esa sería nuestra respuesta. Vamos ahora con el problema número 4. Solución. A ver, tenemos aquí. Te dice, sea la función, sea esta función, además m es la suma de elementos del dominio y n es la suma de elementos del rango. A ver, primero vamos a hallar el dominio de f. ¿Quién será el dominio de f? Las primeras componentes. 2, menos 4, 13 y menos 7. A ver, te piden m es la suma de elementos del dominio, o sea, 2 más el menos 4 más el 13 más el menos 7. Sabes que más y menos se vuelve negativo, ¿no? Sería acá entonces 2 menos 4 más 13 menos 7. Finalmente, la respuesta aquí será 4, ¿no? 4 unidades. ¿Está bien? 13 más 2. Sí, está bien. 4 unidades. Ahora te dicen que n es la suma de los elementos del rango. A ver, de color negro vamos a hallar el rango de la función. Son las segundas componentes. 6, 5, el menos 3 y el 8. A ver, te están diciendo que n es la suma de ellos, o sea 6 más 5 menos 3 más 8. El resultado de n aquí será 16. ¿Qué cosa es lo que te piden? Piden m menos n, o sea 4 menos 16. Respuesta menos 12. Respuesta menos 12. Listo, muchachos. A ver, vamos a hacer una verificación. Sí, está bien, todo bien. Listo, esa sería nuestra respuesta. Vamos ahora con nuestro siguiente problema. A ver, ¿qué te dice en el problema número 6? Dice, f es una función. Calcula m por m. Entonces, si es una función, tienes que interpretar tú lo siguiente. Aquí hay un par ordenado donde la primera componente es 3. Y aquí hay otro par ordenado donde la primera componente es 3. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que ambos pares ordenados deben ser necesariamente iguales. Porque recuerda que no se puede repetir la primera componente. Si no se puede repetir la primera componente, eso quiere decir que ellos deben ser iguales. Profesor, ¿y qué sucede si se repiten las dos primeras componentes y las segundas componentes son diferentes? No es función. Simplemente no es función. Es decir, si tú tienes aquí f 3.7 y por aquí 3.9, esto no es función. De inmediato no es función. Para que esto sea función, necesariamente él y él deben ser iguales. Necesariamente. ¿De acuerdo? Si sucede que las primeras componentes se repite y las segundas componentes no son iguales, entonces no es función. Entonces, como acá te dice que es función, te está dando como dato que la segunda componente m-1 debe ser igual a la segunda componente menos 5. Resolvemos. Sería menos 5 más 1, menos 4. Listo, ya tenemos el valor de m. Ahora veamos por aquí el valor de n. Y lo podemos ver en esa
en esos pares ordenados. Nos damos cuenta que la primera componente es igual, lo cual demuestra que la segunda componente, n más 2, debe ser igual necesariamente a 7. Despejando n, tendrás que n vale 5. Tienes el valor de m, el valor de n, te piden m por n, o sea, menos 4 por 5. Eso será 20 negativo. Esa es nuestra respuesta. A ver, muchachos, vamos ahora con el siguiente problema, número 7. Solución. ¿Qué sucede si tú tienes el conjunto A, el conjunto B, esto es una función, y tienes acá 2, 3, 4 y 6? Esta es la función. Listo. O así mejor. El con él y el con él. Listo. Si yo te pido f de 2 más f de 3, ¿cuál será la respuesta? Mira, f de 2 quiere decir con quién se relaciona el 2 mediante la función. La función te dice que cuando se relaciona, mediante la función se relaciona el 2 con el 6, o sea, acá el resultado será 6. Y f de 3 será 4. Entonces la respuesta aquí será 10. Así de sencillo. F de 2 es con quien se relaciona, que es el 6, y f de 3 con quien se relaciona, que es el 4. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. A ver, veamos entonces. Aquí, si te dicen, vamos primero a hallar f de carita feliz. F de carita feliz. ¿A qué será igual? A ver, carita feliz está por acá. ¿A qué es igual? A 7. Ya listo. F de esta carita. ¿A qué es igual? A menos 5. Y por último, f de carita triste. ¿A qué será igual? ¿Con quién se relaciona? 3. ¿Qué cosa es lo que te piden? Te piden f de carita feliz, 7, más f de carita triste, 3, más f de la otra carita, ¿no? Que es menos 5. Resolvemos esto, será 10 menos 5. Finalmente, nuestra respuesta será 5. La respuesta final será 5. De esa manera resolvemos este problemita. Vamos ahora, muchachos, con nuestros dos últimos problemas. A ver, vamos a trabajar de la misma manera. Primero, solución. Quiero que identifiques bien esto de acá. Voy a agrandar un poquito más el problema. ¿Ok? Y ahora voy a cortar esto de aquí. Vamos a cortarlo y vamos a agrandarlo. Ya. Importante que nosotros resolvamos esto. ¿Cuánto es g de menos 1? Importante. ¿Cuánto es g de menos 1? A ver, lo mismo. Acá está la primera componente. ¿Cuánto será g de menos 1? 2. Así de sencillo. Lo del conjunto de partida es con quien se relaciona con el conjunto de llegada. A ver, te dicen por acá. Entonces aquí tienes que él vale 2. ¿Cuánto será g de 3? G de 3. A ver, G de 3 es 4. Aquí es 4. Vamos ahora a ver cuánto es G de 0. Mira qué facilito. G de 0 es 12. 12. Aquí es 12. Muy bien. Entonces, reemplazando tendremos la raíz cuadrada de 4 más 12. O sea, la raíz cuadrada de 16. Resultado final, muchachos, 4. Resultado final será 4. Ahora sí, por último nos vamos con el problema número 10. Te dice, calcula la suma de los elementos del dominio. Los elementos del dominio. A ver, primero, los elementos del dominio.
Si te dice que es una función, entonces este par ordenado y este par ordenado deben ser iguales. Profesor, me interesa saber cuánto vale A. Me parece que sí, porque en un dominio está A. Entonces, sí, es necesario. Esos dos pares ordenados son iguales, porque las primeras componentes se están repitiendo, lo cual demuestra que las segundas componentes deben ser iguales. O sea, A más 2 debe ser igual a 5. Aquí tengo que A vale 3. Listo. A ver, ¿qué más tengo? Tengo también que este par ordenado y el de aquí necesariamente deben ser iguales. ¿Correcto? Deben ser iguales. ¿Está bien? Entonces, las primeras componentes son iguales, por lo tanto me demuestra que las segundas componentes también lo deben ser. O sea, 7 debe ser igual a B más 3. De donde puedo concluir que B vale 4, porque 4 más 3 es 7. Tengo el valor de A, tengo el valor de B. Listo. Entonces, vamos a reemplazarlo. ¿Está bien? Vamos a reemplazar. Reemplazando, tendremos que f será la función 2,5. El otro será 9,7. El otro será A.7. Y el otro será B.1. A ver, pero tú sabes que A vale 3 y B vale 4. Tienes que verificar que no se repita la primera componente. 2.5, 9.7, 3.7, 4.1. No se repite la primera componente, muy bien, está bien. Hemos hecho bien nuestro trabajo. Ahora te pide el dominio. El dominio de la función, ¿quién va a ser? Los elementos que están ubicados en la primera componente, ¿no? Las primeras componentes de cada uno de los elementos. 2, 9, 3 y 4. Por lo tanto, la suma de elementos del dominio de f será 2 más 9 más 3 más 4. La suma de todo esto, muchachos, será 18. ¿Está bien? 18. Y esa será nuestra respuesta. Muy bien, estudiantes, hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu comprensión. No olvides que si tienes alguna duda, en unos minutos nos encontramos en la asesoría y ahí podremos reforzar el capítulo aún más. Sin más que decirte, me despido de todos ustedes. Hasta la próxima, muchachos.